Uno. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Me gozo grandemente de poder estar un sábado más aquí para seguir estudiando la palabra de Dios y seguir compartiendo estos mensajes tan fascinantes, tan interesantes y tan importantes que cada sábado venimos compartiendo. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que a través de las redes sociales, principalmente por Facebook Live, constantemente cada sábado nos están siguiendo. Sean todos muy bendecidos y bienvenidos, y gracias le damos al Señor por estar conectados con nosotros cada sábado. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tener un tema muy interesante. Hoy vamos a seguir con la continuación del tema anterior, y es muy importante que nosotros sigamos hurgando en la historia. Es este PowerPoint de aquí. Nosotros sigamos hurgando en la historia, porque es muy importante que nosotros podamos comprender y conocer la historia. Si nosotros no conocemos la historia, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Por eso es que la historia nos trae grandes lecciones para el futuro, y es muy importante que nosotros podamos conocer esas lecciones que Dios quiere darnos, para que así nosotros podamos caminar en la voluntad del Señor, no cometiendo los mismos errores del pasado. En estos momentos vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración. De hecho, también quiero dar gracias, mis queridos hermanos. Durante esta semana he recibido mensajes maravillosos. De hecho, hubo un hermano, un pastor de Canadá, que no lo conozco, me escribió esta semana. Y como todos ustedes saben que mi número de teléfono está público en Facebook, para que aquellos hermanos que deseen contactarme, escribirme, conversar, no sé, cualquier tipo de información que necesite, le doy gracias a Dios porque este pastor me escribió unas palabras bien lindas. Pastor, bendiciones, que el Señor lo bendiga a usted y a su familia. Estoy orando por su ministerio, que el Espíritu Santo lo siga usando. Gracias le damos al Señor porque a través de estos temas que estamos predicando cada sábado, la palabra de Dios está llegando. Y le doy gracias al Señor porque los hermanos están despertando y están conociendo la historia de estos mensajes que estamos llevando, el mensaje de la justificación por la fe, que es un mensaje muy importante y que necesitamos comprender si queremos estar en pie cuando Cristo venga en gloria y majestad. Sin el mensaje de la justificación por la fe, mis queridos hermanos, estamos completamente perdidos. Es muy importante el mensaje de la justicia de Cristo, porque necesitamos esa justicia para poder mantenernos en pie delante del juicio de Dios y así poder recibir la corona de la vida eterna. Vamos entonces a inclinar el rostro. Yo desde aquí, yo me voy a arrodillar para orar. Si algún hermano desea acompañarme de rodillas, puede hacerlo. Siéntase usted libre. Vamos a orarle al Señor para que el Señor nos dirija. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre querido. En estos momentos vamos a estudiar tu palabra, y Jesús nos prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Por eso te pedimos, Padre Santo, una vez más, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad, Señor, y que nosotros podamos conocer la verdad, pero que podamos vivir esa verdad que tú quieres que nosotros comprendamos, Señor. Una vez más, permite que tú puedas, Señor, abrir nuestros corazones para recibir tu palabra y que podamos entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Padre, úsame como siempre lo has hecho. Me pongo en tus manos para que como instrumento débil yo me refugio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo para presentar a Cristo en este mensaje y la importancia de la historia del mensaje de 1888. Permite que un carbón encendido del altar, Padre Santo, toque mis labios y que tú quites toda iniquidad de mí, que tú me cubras con el manto de la justicia, Señor. Y permite, Padre, que yo pueda predicar con poder y gracia, y que cada palabra que salgan de mi boca no sean mis palabras, sino sean las tuyas, hablándole a tu pueblo, Señor. Gracias porque tu palabra está llegando a los corazones de las personas. Te doy gracias, Padre, por los lindos mensajes que durante la semana recibo, y también las llamadas de los hermanos que me llaman queriendo conocer más de este mensaje, queriendo conocer más de este movimiento, Señor. Padre Santo, quédate con nosotros ahora y que tu Espíritu Santo se mueva con poder
en este lugar donde tu nombre es invocado, pero también que tu Espíritu Santo se mueva con poder sobre los hermanos que ahora están conectados, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Hoy vamos a seguir la segunda parte de lo que nosotros habíamos hablado el sábado pasado acerca de la asamblea de 1891 y 1893. Y hay algo muy interesante, el versículo de memoria que he escogido se encuentra en 1 Corintios 10:1. Y lo leemos aquí en la pantalla, 1 Corintios 10:1. 10:11, perdón, 1 Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están para qué? Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso es que al principio una de las cosas que estaba hablando es que la historia es muy importante conocerla, mis queridos hermanos. La historia nos arroja mucha información que nosotros debemos de conocer. La historia nos arroja lecciones prácticas que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas espirituales, pero al mismo tiempo de los mismos errores que se desprenden de la historia, también nosotros necesitamos tomar esos errores y analizarlos y estudiarlos para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Vuelvo y repito lo que dije el sábado pasado. Si nosotros olvidamos la historia del pasado, mis queridos hermanos, estamos condenados a repetir los errores en el futuro. Dios quiere que nosotros evitemos esos errores. Y la única manera en que nosotros podamos evitar esos errores es si nosotros ahondamos, estudiamos e investigamos la historia del pasado. Es muy importante, mis queridos hermanos, entender la historia que hoy vamos a tratar, que es continuación del tema anterior. Según Apocalipsis 14:12, cuando nosotros leemos en Apocalipsis 14:12, nos dice, hablando del mensaje del tercer ángel, he aquí la paciencia de los santos. Y me llama mucho la atención que dan dos características de estos santos. ¿Cuáles son esas dos características? Apocalipsis 14:12. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En estas dos palabras está enmarcado el mensaje de la justificación por la fe. Por eso es que se dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque si vamos al Salmo 119, capítulo 119, verso 172, nos dice que los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, si las dos características de aquellos santos que conforman el verdadero pueblo de Dios guardan los mandamientos de Dios, significa que están vestidos de la justicia de Dios, que es por medio de la fe, la segunda característica que se menciona en Apocalipsis 14:12. Entonces es muy importante, mis queridos hermanos, y recordemos que en temas anteriores habíamos hablado que el mensaje del tercer ángel comenzó a partir de 1844, específicamente el 22 de octubre, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y una de las cosas que habíamos estudiado anteriormente en los mensajes anteriores era que, de acuerdo a Levítico capítulo 16, el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba una vez al año. ¿Y en qué día era eso? En el día de expiación. El único día permitido en que el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo. Ahora, ¿con qué objetivo entraba al lugar santísimo? Para expiar los pecados del pueblo de Dios.
borrar los pecados que durante un año se habían acumulado en el santuario terrenal. El Yom Kippur era el día especial y era la fiesta más importante y más solemne de las 7 fiestas que tenían los judíos. Era la fiesta más importante. Y en ese día el pueblo tenía que estar afligido, tenía que estar humillado delante del Señor. ¿Para qué? Para que sus pecados fueran completamente borrados. De la misma manera, hoy Cristo Jesús está en el santuario celestial, haciendo ¿qué obra? Borrando los pecados del pueblo de Dios. La pregunta es, Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo específicamente, en ese segundo departamento, borrando los pecados del pueblo de Dios para que su pueblo siga pecando hasta la venida de Cristo Jesús? No. Claro que no. Cristo Jesús está haciendo la obra de expiación, eliminando, número 1, los pecados del santuario celestial. Porque la palabra de Dios en el libro de Hebreos nos dice que es necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas, pero con mejor sangre. Porque el santuario celestial se contamina de nuestros pecados. Y es menester que la sangre de Cristo limpie el santuario celestial de nuestros pecados, de la misma manera que en el día de expiación, en el Yom Kippur, en el santuario terrenal, el sacerdote limpiaba el santuario de todos los pecados acumulados durante un año. Y también limpiaba al pueblo. El pueblo era limpio de todos sus pecados. El santuario celestial hoy está siendo purificado con la sangre de Cristo Jesús por causa de nuestros pecados, pero al mismo tiempo Cristo está purificando a su pueblo aquí en la tierra. Y es precisamente el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo, es el mensaje que nos ayuda a nosotros a ponernos las ropas blancas que Cristo quiere que nosotros nos pongamos para vivir en esa pureza y en esa santidad que Dios quiere ver en su pueblo. El mensaje de la justificación por la fe vino en 1888. El mensaje se rechazó en 1888. Pero venida la conferencia o la asamblea pastoral de 1891, después de 3 años del pueblo de Dios estar luchando con el mensaje y con los mensajeros que trajeron este mensaje, nosotros, una de las cosas que debemos de recordar es que en 1891, en la asamblea pastoral, vemos que Dios utilizó de nuevo a 2 hombres que lo habíamos presentado el sábado pasado, que fue al doctor Joseph Waggoner y al pastor William Warren Prescott. 2 pastores que en esa asamblea pastoral de 1891, Warren Prescott predicó acerca de la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Y Joseph Waggoner, haciendo un recuento de lo que hablamos el sábado pasado para conectarlo con el tema de hoy, Joseph Waggoner predicó acerca de la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos él presentó una serie de 8 temas acerca de la justificación por la fe. Y fue en ese entonces, en esa asamblea, donde las personas, los pastores, todos los que estaban reunidos ahí, empezaron a aceptar el mensaje de la justificación por la fe, empezaron a aceptar la justicia de Cristo en su vida y empezó un gran reavivamiento. 1891 y 1893, esos 2 años fueron años en los cuales el Espíritu Santo empezó a derramarse mediante las gotas de los aguaceros de gracias del cielo sobre el pueblo de Dios. De hecho, miren lo que comenta la mensajera del Señor hablando acerca de ese evento, Elena G. de White, una carta que le escribió al pastor William Warren Prescott, la carta 47 del 25 de octubre de 1893, dice la mensajera del Señor: todas las revelaciones de Dios en la asamblea, dice,
las reconozco como proviniendo de Él. Hablando la sierva del Señor de 1891, 1892 y 1893, el mover del Espíritu Santo que hubo sobre la iglesia adventista. Sigue diciendo ella: no osaré decir que esa obra fuera incitación y entusiasmo infundado. ¿Por qué ella dijo esto? Porque habían ciertos líderes que estaban atribuyendo a la obra del Espíritu Santo que se estaba derramando entre 1891, 1892 hasta 1893, estaban diciendo que eso era sensacionalismo, que eso era fanatismo, que eso era incitación. Y entonces ahora la mensajera del Señor dice: no osaré decir que esa obra fuera excitación y entusiasmo infundado. No, no. Dios se acercó a nosotros y el Espíritu Santo se reveló que tenía un cielo lleno de bendiciones, incluyendo luz para alumbrar al mundo. ¿Dónde ustedes oyeron la expresión esa en el libro de Apocalipsis de que la tierra fue alumbrada con su gloria? Apocalipsis 18:1. O sea, aquí la mensajera del Señor ya está dando a entender que ya a partir de 1891, en esa asamblea pastoral, ya el fuerte pregón estaba comenzando. El Espíritu Santo se empezó a mover con poder, se estaba derramando. Pero ciertos líderes les estaban atribuyendo a esos movimientos de que eso era fanatismo. Y mis queridos hermanos, yo quiero aquí detenerme porque aquí hay una lección muy importante. Si nosotros no estamos conectados con el cielo en los tiempos finales, cuando el Espíritu Santo se derrame, nosotros no vamos a distinguir los movimientos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se derrame, de la misma manera en que en aquel entonces se dijo de que eso era fanatismo, de que eso era incitación, de que eso era sensacionalismo, de que eso era un entusiasmo fanático, así se le va a llamar al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrame sobre los fieles hijos de Dios. Porque si nosotros no tenemos el discernimiento espiritual suficiente y si nosotros no estamos conectados con Dios, la obra del Espíritu Santo, cuando se derrame, se la vamos a atribuir a Satanás, como que eso es satanismo. Y vamos a ver más adelante de que hay una cita donde a la obra del Espíritu Santo entre 1891 y 1893 la gente pensaba de que esa era una obra satánica. Y cuando a la obra del Espíritu Santo usted se la atribuye a Satanás, hermano, usted está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted está cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es cuán importante, mis queridos hermanos, de que nosotros tengamos una relación bien íntima y bien cercana con Cristo Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo se manifieste sobre el pueblo de Dios, hermano, si usted no tiene una buena conexión con Cristo Jesús, vuelvo y repito, usted a la obra del Espíritu Santo la va a llamar fanatismo, excitación, y va a hacer hasta lo imposible por evitar esos movimientos. Porque cuando empezó a derramarse, y lo vamos a ver ahora, vamos a ver muchas citas para que ustedes vean de que el Espíritu Santo se estaba derramando. Había gran reavivamiento. Los informes que llegaban de diferentes partes de los Estados Unidos hacia la Review and Herald y hacia Battle Creek, donde estaba la Asociación General, decía: oye, aquí se está derramando el Espíritu Santo, en tal lado también se está derramando, estamos sintiendo los aguaceros de gracia, Dios está visitando a su pueblo, vamos a levantarnos ahora en el nombre del Señor porque ya el fuerte pregón comenzó.
Pero aquellos que no entendieron la obra del Espíritu Santo, lucharon contra el Espíritu Santo, lucharon para sofocar ese reavivamiento y extinguirlo. Que de hecho, después de 1893, el Espíritu Santo cesó, dejó de seguirse derramando sobre la iglesia y se retiró. Por eso es que el tema de hoy es la continuación del tema pasado, porque hoy vamos a seguir viendo más citas, vamos a seguir viendo más acerca del asunto de cómo en ese entonces los pioneros adventistas creyeron de que el Espíritu Santo se estaba derramando, con excepción de aquellos que estaban luchando todavía contra el mensaje y contra los mensajeros y contra el mover que el Espíritu Santo estaba haciendo sobre la iglesia. Miren aquí lo que dijo el pastor Joseph Waggoner en la Biblia de Estudio, Carta a los Romanos, número 16, Boletín de la Conferencia General, 25 de marzo de 1891, dice: cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo, y sabemos qué poder hay en Él. Nos entregamos a Él. Entonces el poder descansará sobre nosotros. La palabra que predicamos avanzará con poder y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel estará aquí. Esta noche me alegro en la confianza de que el fuerte pregón que estaba pasando en 1891 en marzo en la asamblea pastoral, ya el fuerte pregón estaba comenzando. Y nosotros en estudios anteriores habíamos dicho que el fuerte pregón y el derramamiento de la lluvia tardía van de la mano, no van separados. No puede existir fuerte pregón sin el derramamiento de la lluvia tardía. Y no puede existir derramamiento de la lluvia tardía sin el fuerte pregón. Los dos van de la mano. Entonces, si el doctor Waggoner en esa disertación en 1891 entendió que el fuerte pregón estaba comenzando, significa que entonces la lluvia tardía se estaba derramando. Y que en algún momento ese ángel poderoso de Apocalipsis 18 iba a alumbrar la tierra con su gloria. Y el pueblo de Dios iba a avanzar con poder, llevando el último mensaje de misericordia al mundo. Es más, ellos en esta época creyeron que ya estaban viviendo en los días finales de la historia de este mundo. Cuando creyeron que en 1891 el fuerte pregón estaba comenzando. Miren los informes que llegaron, mis queridos hermanos, acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Miren, Percy Magan, en la Review and Herald del 26 de mayo de 1891. Miren lo que dicen aquí en inglés. ¿Cómo ustedes traducirían, los que saben inglés? Evangelical Dissent in the Russian Church. Disentimiento evangélico en la iglesia de Rusia, ¿no? Ok. Este informe, el pastor Percy Magan, que fue publicado en la Review and Herald, porque desde Rusia estaban llegando informes cómo las personas en Rusia estaban cortando todo nexo con la iglesia ortodoxa y se estaban uniendo a la iglesia adventista, que en ese momento estaba predicando el mensaje del tercer ángel en la revelación de la justicia de Cristo. Miren lo que dijo el pastor Percy Magan. En estos dos movimientos no es difícil ver que hay almas que anhelan la luz. ¿Qué otra cosa sino el estudio de la palabra de Dios podría haberlos conducido a hacer esta reforma? Él está hablando de todos los cristianos rusos que estaban conectando, o sea, que estaban desconectados, que estaban cortando todo nexo con la iglesia ortodoxa y estaban haciendo reformas y uniéndose a la iglesia adventista. Miren lo que estaba pasando. ¿Qué otra cosa sino el estudio de la palabra de Dios podría haberlos conducido a hacer estas reformas? El poder de Dios ha estado, ¿cómo? Obrando con ellos.
Sigue diciendo, haciendo que den pasos hacia adelante. Es el mismo poder trabajando en ellos y para ellos que funcionó en, y para aquellos que desenterraron lo que conocemos como las verdades del mensaje del tercer ángel. ¿Qué estaban empezando a conocer estos hermanos rusos? El mensaje del tercer ángel. Las verdades del mensaje del tercer ángel. Y sigue diciendo, miren lo que dijo el pastor Magan. Ciertamente comienza la obra final del evangelio para ir con un fuerte pregón y pronto será abreviado en justicia. Noten que para esta época, 1891, cuando el Espíritu Santo se estaba derramando, como bien dijo, ellos entendían que ya la obra iba a ser acortada o abreviada en justicia, porque el mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, el mensaje de la justificación por la fe y el derramamiento de la lluvia tardía estaba siendo una realidad en la iglesia adventista en aquella época. Y como bien dije el sábado pasado, a 133 años que llevamos de este acontecimiento, y hoy la iglesia todavía no ha terminado la obra. Que es por eso que ahorita vamos a dar más evidencia de las causas que hicieron que el Espíritu Santo se retirara de la tierra. Vamos a seguir con otras citas. O.A. Olsen, campamento en South Dakota, Review and Herald, 12 de julio. Ahora vamos para 1892. Fíjense, en 1891 se estaba derramando el Espíritu Santo. Ahora en el campamento de South Dakota, en Dakota del Sur, miren lo que dijo el pastor Olsen. Apreciamos una evidencia incontestable de que el mensaje está progresando. Si bien nos alegramos por lo que hemos visto respecto a cómo obra el Señor en su pueblo, estamos seguros de que es nuestro privilegio experimentar aún más abundantes aguaceros de la gracia divina. Noten que en este campamento en Dakota del Sur, el 12 de julio de 1892, el pastor Olsen creía de que los aguaceros de la gracia divina se estaban derramando. Y que ellos querían experimentar mucho más de lo que estaban recibiendo. Porque, mis queridos hermanos, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted tiene que seguir experimentando más esa plenitud del Espíritu Santo en su vida. Usted no se puede conformar. Usted tiene que seguir buscando más, anhelando más la presencia del Espíritu Santo, y que lo siga usando con poder para seguir avanzando en el poder de Dios, en la proclamación del mensaje del tercer ángel. 1892 estaban experimentando los aguaceros de gracia. Miren esta otra cita, el pastor O.S. Ferrain, en Kansas. Eso fue un campamento en Kansas. Review and Herald, llegó ese reporte, 20 de diciembre de 1892, dice: en esta reunión se hizo la palabra práctica. La sencilla historia de la cruz estaba en cada sermón. La palabra se encontró que era poder de Dios a todo aquel que cree. Ahora miren esto, qué lindo. Miren este informe. Las reuniones se celebraban en la iglesia. Aquí el poder de Dios, ¿qué pasó? Se manifestó. Mientras que un gran número de personas estuvieron presentes, muchos abrieron sus corazones para recibir las ricas bendiciones que Dios les trajo. Cayó sobre nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cayó? ¿Aguaceros de qué? De la lluvia tardía. 4 fueron bautizados, casi todos regresaron, o sea, regresaron después de esas reuniones, después de ese campamento en Kansas, alabando a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo? Moviéndose con poder, tocando los corazones, las armas convirtiéndose, la iglesia
alabando a Dios con alegría, porque estaban experimentando el poder del Evangelio de Dios, que es para salvación. Estaban experimentando liberación. Y mis queridos hermanos, nosotros somos cristianos. Estamos bautizados. Y es interesante que aún nosotros, estando bautizados, nunca hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Nunca hemos experimentado el toque del Maestro en nuestras vidas. Nunca hemos experimentado en nuestras vidas. A veces lo hemos experimentado, pero hay hermanos que nunca han experimentado en sus vidas el gozo de lo que es seguir a Cristo y entregarse a Cristo. Y son cristianos bautizados. Y vienen a la iglesia. Y vienen a la iglesia con una cara de cementerio y se van de la iglesia cuando termina el servicio con otra cara de cementerio igual. No salen de la iglesia con ese gozo de decir, oye, hoy Dios nos visitó. Hoy el poder de Dios se manifestó en la iglesia. Hoy el poder de Dios tocó mi vida. Hoy le entregué mi vida a Cristo. Hay hermanos que están bautizados y no han experimentado eso. Es más, hay pastores que están en el ministerio y nunca han experimentado el toque de nuestro Señor Jesucristo. Y se paran aquí a disertar de la palabra de Dios, a hablar de la palabra de Dios, y usted los ve participando en la obra misionera, y usted los ve participando en la junta, pero su corazón está desprovisto de nuestro Señor Jesucristo. En su corazón no mora el Señor Jesucristo. Pero estas reuniones estaban tan cargadas de poder, hermanos, que en todos estos informes, y eso que he puesto algunas citas, porque hay muchísimas citas, cantidades de citas, de todos los informes que llegaban de diferentes partes del mundo, donde las personas están diciendo, oye, el poder de Dios está cayendo sobre esta iglesia, el poder de Dios se manifestó en esta congregación, Dios está visitando a su pueblo. Ha llegado el tiempo de llenarnos de los aguaceros de gracia, de que nuestra copa sean llenas de la presencia de Dios. Y hoy en día, muchas veces como cristianos, nuestras vidas están tan secos como los montes de Gilgal. Seguimos. Miren lo que dijo el pastor O.G. Mason en el campamento del sureste de Illinois. Review and Herald, 25 de octubre de 1892, páginas 667, 668. Muchos vinieron deseando escuchar sobre puntos doctrinales al campamento. Pero cuando se les presentó la justicia de Cristo a cambio de sus pecados y contemplaron la libertad y el amor de aquellos que habían sido liberados de la prisión del enemigo, dice, comenzaron a sentir el poder de la palabra de Dios. Ustedes saben por qué los predicadores modernos hoy en día dicen de que usted va a estar pecando hasta la venida de Cristo Jesús. Porque no creen en el mensaje de la justicia de Cristo. No lo creen y al no creerlo, por supuesto, no lo aceptan en su vida para experimentar el mensaje de la justicia de Cristo. Porque bien claro, la mensajera del Señor dijo de que el manto de la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados no confesados y no abandonados. Y noten que aquí en esta cita dice que cuando estas personas vinieron deseando escuchar, estos hermanos, puntos doctrinales de la fe adventista, lo que se les presentó fue el mensaje de la justicia de Cristo a cambio de sus pecados
y contemplaron, hermanos, miren, libertad y el amor. Sintieron la libertad y el amor. ¿Quiénes lo sintieron? Aquellos que habían sido liberados de la prisión del enemigo. Y mientras que el mensaje de la justicia de Cristo no se presente en las iglesias van a seguir muriendo, las iglesias van a seguir siendo mundanas y no tienen ninguna esperanza que albergar para el futuro, porque el mensaje de la justicia de Cristo te trae liberación de las cadenas del pecado. Cuando usted experimenta el mensaje, cuando usted experimenta la justicia de Cristo en su vida, usted no es más esclavo del pecado. Satanás no tiene más potestad sobre usted. Porque este mensaje trae liberación y trae amor. Sigue diciendo, comenzaron a sentir el poder de la palabra de Dios y muchos reconocieron que esto es en verdad obra de Dios. ¿En dónde? En el campestre. Miren lo que sigue diciendo. Alabamos al Señor por estos goteos. ¿De qué? ¿Qué era lo que estaba cayendo en el campamento de Illinois, en el sureste de Illinois? Goteos de la lluvia tardía. Dice que hemos disfrutado y esperamos lluvias más copiosas. Ellos estaban recibiendo goteos y estaban maravillados. Sintieron, vieron y experimentaron el poder de Dios en este campamento. Pero esperaban más. Y dice que hemos disfrutado y esperamos lluvias copiosas a medida que nuestra fe se aferra a su promesa más plenamente. Esperaban más. Y es lo que nosotros, mis queridos hermanos, debemos de esperar. Más. Miren esta otra cita. Se me pasó. La señora E.M. Peebles. Reflexión on the Campground. Review on Herald, 22 de noviembre de 1892. Miren lo que dijo esta hermana. De hecho, estas citas yo las leí en línea, en inglés, en la Review on Herald. Estas citas son más largas, o sea, los informes que usted lee en línea en la Review on Herald son más largos. O sea, informes lindos de todo. La manifestación del poder de Dios en estos campamentos, todo lo que estaba sucediendo, cómo el Espíritu Santo estaba obrando con poder sobre la iglesia. Miren lo que dijo esta hermanita Peebles. Nos miramos maravillados, eso fue en un campamento, felices por ver brillar en los rostros de los demás ese mismo gozo que sentimos en nuestros propios corazones. Y nos decimos, ¿qué puede ser esto? O sea, ella hace una pregunta, ¿qué puede ser esto? Este gozo tan grande, nos sentimos felices, ¿qué puede ser esto? Y entonces ella sigue haciendo otra pregunta, dice, ¿es un pequeño aguacero de la lluvia tardía, un pequeño anticipo de refrigerio de la presencia del Señor que pronto va a venir? Dice, nos preguntamos si ha existido una reunión como esta desde Pentecostés. ¿Qué era lo que se estaba experimentando? El poder de Dios, porque ella dice, nos preguntamos si ha existido una reunión como esta desde Pentecostés, porque el Espíritu Santo se estaba moviendo, hermano, en este campamento, con poder. Tratando de imaginar lo que Dios tiene aún en su almacén para su pueblo. Esta hermanita decía, estamos experimentando el poder de Dios en estas reuniones de campamento. Dios se está manifestando, pero ella creía de que a pesar de esa manifestación de Dios, donde se sentía gozo,
felicidad, alegría en los corazones. Ella decía, el Espíritu de Dios se está derramando, pero creían de que aún Dios tenía cosas más maravillosas reservadas para ellos en los almacenes del cielo para derramar sobre el pueblo de Dios. De que sí hubo un derramamiento de la lluvia tardía, sí, claro que hubo. Entre 1891 y 1893. Es más, para 1891, recordemos que en unos temas anteriores yo había hablado que la hermana White fue exiliada para Australia. Y el doctor Joseph Waggoner, después de este campamento, o sea, en 1891, en marzo, que comenzó la asamblea pastoral, después de esa asamblea pastoral, Waggoner lo exiliaron para Inglaterra. Gracias, mi hermanita, porque estás ahí con el tema ahí acordándote. Lo exiliaron para Inglaterra. Y la hermana White la exiliaron para Australia. Pero noten, mis queridos hermanos, si el poder del Espíritu Santo se estaba derramando, que el pastor Warren Prescott, él se fue para Australia también. Después de 1893, él se fue para Australia. O lo mandaron para Australia. Que fue uno de los pastores claves que en 1891, como bien les hablé, él y Waggoner, en la asamblea pastoral de marzo, empezaron a predicar ahí, o sea, Prescott acerca de la necesidad de recibir el Espíritu Santo y Waggoner la necesidad de recibir la justicia de Cristo Jesús. Y hay un libro que se encuentra en línea, que se puede leer en PDF, que se llama En el poder del Espíritu Santo. Un libro donde el pastor William Warren Prescott, estando en Australia, porque él fue enviado a Australia después de 1893, es interesante que en las campañas evangelísticas que William Warren Prescott daba, mis queridos hermanos, las daba con un poder tan grande, de que ministros, y eso lo habla el libro, el libro que se llama así, lo pueden buscar en línea, aquellos que deseen leerlo en línea o aquellos que deseen comprarlo por Amazon, lo pueden comprar por Amazon, se llama así, En el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, ministros de otras denominaciones iban a escuchar al doctor Prescott y en plena reunión se levantaban y estos ministros gritaban y decían: este hombre está lleno del Espíritu Santo, este hombre está lleno del Espíritu Santo, porque nadie jamás ha hablado así. Es más, en la introducción del libro, En el poder del Espíritu Santo, desde Australia hay 6 cartas que la hermana White escribe a diferentes personas aquí en los Estados Unidos. Y esas cartas que ella envió, en cada carta ella hablaba de Warren Prescott diciendo: este hombre está lleno del Espíritu Santo. Este hombre cuando habla es Dios hablando a través de él. Hasta más, ella llegó a decir de que Prescott hablaba por inspiración de Dios en las reuniones. Hay otra cita donde la sierva del Señor dice: Prescott está lleno, escuchen bien la frase, está lleno de los tesoros de la sabiduría del cielo, y en forma práctica él expone la palabra de Dios con gran poder. Y la hermana White dice que cada vez que ella escuchaba hablar, que iba a las reuniones a escuchar hablar al pastor Prescott, dice ella que su corazón rebosaba de una alegría tan indescriptible al escuchar hablar a este hombre lleno del Espíritu Santo, hermano. Y él presentaba
en Australia el mensaje de la justicia de Cristo. Hasta más, la mensajera del Señor llegó a afirmar que ella decía que habían pocos predicadores que ella escuchaba. Bien poquito, bien poquito. Pero si había un predicador que ella nunca dejaba de escuchar, era Prescott. El hombre que en 1891, junto con A.G. Wagner, en esa asamblea de marzo, hablaron de la necesidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se empezó a derramar. Hermano, el libro está súper interesante. El libro se llama así: En el poder del Espíritu Santo. Los ministros de otras denominaciones iban a ver a Prescott para estudiar con Prescott. Ministros, pastores de otras denominaciones iban a estudiar, porque quería que Prescott les enseñara Biblia. Noten con qué gran poder este siervo de Dios predicaba, hermanos. Y la mensajera del Señor bien claro dice de que sí, de que el Espíritu Santo se empezó a derramar, se estaba derramando ya. Es más, en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1892, la hermana White dice: el fuerte pregón ya comenzó ya. El Espíritu Santo se está derramando. Pero recordemos que hay un enemigo que nunca duerme. Y de alguna manera el enemigo trató de contrarrestar ese movimiento de esas primeras gotas de los aguaceros de gracia que Dios estaba derramando y que Dios estaba preparando y tenía guardado los almacenes del cielo con más bendiciones para derramar sobre el pueblo de Dios. Pero a través de sus agentes dentro del pueblo de Dios, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo se retiró. Pero si el pueblo de Dios hubiese mantenido predicando con ese poder, hermano, hoy tú y yo no hubiésemos estado aquí sentados. Porque en esa época ya ellos creían ya de que ya estaban llegando al tiempo final, de culminar la obra y de que Cristo viniera con su pueblo, porque entendían que las primeras gotas de la lluvia tardía ya se estaba derramando. Los informes eran fenomenales en la Review and Herald y en otras revistas de aquella época. Las cosas poderosas que Dios estaba obrando dentro de su pueblo. Y por medio de la incredulidad, la mundanalidad, la crítica a los mensajeros, mis queridos hermanos, esa obra se deshizo, se apagó. El Espíritu Santo se estaba derramando sobre los colegios, las instituciones adventistas, los colegios. Y en el tema pasado nosotros habíamos hablado que una de las cosas que Satanás hizo para impedir esa obra, a pesar de que se empezó a derramar en los colegios, para desvirtuarlos o desviarlos, mejor dicho, de la obra de seguir predicando el Evangelio y de seguir expandiéndose el derramamiento del Espíritu Santo, Satanás introdujo en los colegios adventistas las competencias. Los deportes competitivos, el boxeo, el fútbol. Y los alumnos, en vez de desechar los deportes competitivos y seguir predicando y seguir manteniéndose en la obra de seguir avanzando bajo el mensaje del tercer ángel, donde los aguaceros de gracia ya se estaban sintiendo, no, se empezaron a inmiscuir en las cosas que no edificaban, que tendían a alejarlos de Dios. Miren aquí estas citas, estas últimas citas que voy a poner de la mensajera del Señor. Dice:
Ellen G. White, a los maestros y estudiantes del colegio de Battle Creek y a todas las instituciones educacionales. Manuscrito 51, octubre de 1893. Miren lo que dice. Moisés subió al monte para recibir instrucción del Señor. Y toda la congregación debiera haberse mantenido en una actitud humilde ante Dios. O sea, cuando Moisés subió al monte para recibir instrucción de Dios, ¿cómo estaba la congregación abajo? ¿Cómo estaba? ¿Al pie del monte? ¿Cómo? No. La congregación, cuando Moisés subió al monte, el pueblo se empezó a desenfrenar. Fiesta, comida, orgía. Le dijeron a Aarón, mira, haznos dioses para adorar. Y vamos a decir que del Dios que tú saques, del oro que nosotros tenemos, vamos a decirte que ese Dios fue el que nos sacó a nosotros de Egipto. Moisés arriba recibiendo instrucción del Señor y el pueblo abajo desenfrenado. Y habían hasta orgías. Miren, y toda la congregación debiera haberse mantenido en una actitud humilde ante Dios, pero en lugar de ello comieron, bebieron y se dispusieron a jugar. ¿Se ha dado una experiencia similar en Battle Creek? Es una pregunta que hace. Dice, así están Satanás y sus ángeles tendiendo sus trampas para vuestras almas y están obrando determinadamente en profesores y alumnos para inducirles a que se impliquen en actividades y diversiones que terminan por ser intensamente absorbentes y cuyo carácter tiende a fortalecer las bajas pasiones y crear apetitos y emociones que tomarán el control y contrarrestarán de la forma más decidida las operaciones y la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Ella le estaba mandando advertencias a todos los profesores y a todas las instituciones educacionales. Están contrarrestando la obra del Espíritu Santo. Ustedes están como en los tiempos de Moisés. Moisés arriba recibiendo la ley y ustedes, como decimos nosotros los cubanos, pelo suelto y carretera. Seguimos. Dijo, sigue diciendo la cita. ¿Qué os dijo el Espíritu Santo? Fue una pregunta que ella hace. ¿Cuál fue su poder e influencia en vuestros corazones durante el Congreso de la Asociación General en 1893? Porque el Espíritu Santo se estaba derramando en 1893. Sigue diciendo, y las asambleas en otros estados, ¿se acuerdan que les dije que en otros estados para esa época los informes que llegaban a las oficinas de la Review and Herald, el campamento de South Dakota, Illinois, Kansas City, todo como el Espíritu Santo se estaba derramando? Dice, ¿le habéis prestado vosotros mismos especial atención a lo que el Espíritu Santo les dijo? ¿Han sentido los profesores la necesidad de prestarle atención? Las diversiones están contrarrestando la obra del Espíritu Santo más eficazmente que cualquier otra cosa. Y el Señor está ¿cómo? Alegre, feliz. ¿Cómo está el Señor? Entristecido. Porque estaban siendo rebeldes al Señor. Estaban contrarrestando la obra de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros debemos de hacernos una pregunta y analizar y decirnos, ¿nosotros estamos contribuyendo en la obra del Señor o estamos contrarrestando la obra del Señor? Eso es una buena pregunta en cual nosotros debemos de hacernos. Porque puede ser que usted esté en la iglesia, está participando en la iglesia, pero puede ser que usted esté en el bando del enemigo contrarrestando la obra de Dios en la iglesia. Porque noten que la mensajera del Señor dice que
nosotros debemos de temer más de enemigos internos que de externos, porque ella dice que el estorbo para que la obra avance no proviene desde afuera, sino proviene desde adentro. El estorbo para que la obra avance y prospere no está afuera, está adentro. Y es una buena pregunta en decir, o sea, yo soy cristiano, soy adventista del séptimo día, estoy en la iglesia, pero ¿en qué bando estoy yo? ¿En el bando de Dios o en el bando del enemigo? ¿Estoy contribuyendo en la obra de Dios para la prosperidad y la mejoría en la obra de Dios? ¿O estoy yo contribuyendo a deshacer y destruir lo que otros con esfuerzo, sacrificio y en oración están construyendo para la gloria de Dios? Son preguntas que deberíamos de hacernos. Porque puede ser que de una manera muy engañada, nosotros creyendo que estamos contribuyendo con la obra de Dios y que estamos contribuyendo en la edificación del reino de Dios, sin saber de que nosotros somos los primeros agentes activos de Satanás, que estamos contribuyendo con la destrucción del reino de Dios. Y lo más triste es que Satanás a nosotros nos engaña de una manera tal que muchas veces usted puede, hasta siendo cristiano, usted puede matar a otro cristiano y decir que lo está haciendo en el nombre de Dios y que Dios lo está aprobando. Sí. ¿Qué hacía Pablo antes de ser Pablo, que él era Saulo? ¿Qué hacía Saulo? Persiguiendo a los cristianos. ¿Y de dónde los sacabas arrastrados? De las casas, y los metía en la cárcel. Y él no fue el primero que estaba mirando ahí como Esteban lo estaban apedreando. Y la pregunta es, en su corazón, él no entendía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Él creía, exactamente, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, estaba correcto. Y el mismo Jesús lo dice en su palabra, dice, llegará un momento en que aquellos que os maten pensarán de que están rindiendo culto a Dios. Y Saulo pensaba que lo que él estaba haciendo estaba correcto, hasta que camino a Damasco se le apareció el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, y él cayó del caballo ciego y dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy yo, Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo no sabía que lo que estaba haciendo era equivocado, al contrario, él pensaba que lo que estaba haciendo era una buena obra para la gloria de Dios, matar a los hijos de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos nos vemos luchando contra los mensajeros de Dios. Y hay mensajeros de Dios que los están expulsando de sus congregaciones. Y nosotros estamos pensando, y aquellos lo que lo hacen, piensan, estamos haciendo un bien. Expulsamos a ese disidente, expulsamos a ese rebelde sin saber que ese rebelde tiene la aprobación de Dios y que lo que tú hiciste no tiene la aprobación de Dios, pero sí de Satanás. Y es así porque el pecado es tan engañoso que te nubla la vista que usted no piensa con cordura. Es así. Elena G. de White, carta a William Warren Prescott, carta 47, el 25 de octubre de 1893, dice ella, todas las revelaciones de Dios en la asamblea las reconozco como proviniendo de Dios, lo mismo que cité al principio. Y no osaré decir que esa obra fuera incitación. Esta fue la misma cita que leímos al principio, la vuelvo a leer ahora. Y entusiasmo infundado. No. Dios se acercó a vosotros y el Espíritu Santo reveló que tenía un cielo lleno de bendiciones, incluyendo luz para alumbrar al mundo.
Ella dijo esto porque, vuelvo y repito, como dije al principio, las personas creían que lo que estaba pasando, muchos pastores, dirigentes, entre esos estaba incluido Urias Smith, el doctor John Harvey Kellogg y otros dirigentes más, creían de que eso era fanatismo, de que eso era incitación. Y vuelvo y repito, la historia se repite. Hoy en día hay teólogos, y yo lo presenté en uno de los temas que se llama El ataque de Satanás a los mensajeros de la justificación por la fe de 1888. Hay teólogos, historiadores de la iglesia adventista que hoy en día, cuando te hablan de la asamblea de 1891 y 1893, te dicen que eso fue fanatismo y incitación. Hoy usted toma un libro del pastor, teólogo, historiador George Knight, que fue profesor emérito de la Universidad de Andrews, los libros que él tiene, que habla de 1888, que George Knight hoy por hoy todavía sigue vivo, y él dice que lo que sucedió hoy, a pleno siglo XXI, él dice que lo que sucedió en 1891 y 1893, que eso fue fanatismo y incitación. Y ese es el mensaje que hoy George Knight, o sea, cuando él era profesor en Andrews y a través de sus libros, es el mensaje que hoy él ha expandido en el mundo entero. No, 1891 y 1893, no, eso no fue derramamiento del Espíritu Santo, eso lo que fue fanatismo e incitación. ¿Para qué? Para contrarrestar la obra del Espíritu Santo y no sacar lecciones provechosas de saber de que lo mismo que sucedió en el pasado se va a volver a repetir en el presente. Es más, cuando los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, recibieron el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijeron las personas ahí? Esta gente está lleno de mostos. Ahí lo dice el capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo empezó, o sea, se derramó sobre los apóstoles y empezaron a hablar en lengua, ¿qué dijeron los que lo estaban escuchando? Esta gente está lleno de mostos. ¿Saben qué cosa es mosto? Que estaban borrachos, estaban llenos de vino, y por eso es que estaban hablando, y los que lo oían, que estaban hablando en otros idiomas, decían que están borrachos, porque no pudieron discernir la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a leerlo ahí en el libro de Hechos. Vamos a ir ahí al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el versículo. Vamos a ver aquí, Hechos de los Apóstoles. El versículo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. Pero vamos a leer a partir del versículo 11. Y decía que en el día de Pentecostés habían cretenses, a partir del versículo 11, cretenses y árabes. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, había un grupo de diferentes partes, diferentes lugares, diferentes regiones que estaban escuchando en su propia lengua las maravillas de Dios. Estaban maravillados, escuchando las maravillas de Dios. Pero miren ahora, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué significa esto? Y miren ahora lo que dice el versículo 13, mas otros, o sea, había muchos que se estaban regocijándose porque dijeron, mira, estamos escuchando las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Amén, gloria a Dios. Pero había otro grupo que decía, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, el mosto es el vino. En pocas palabras, lo que estaban queriendo decir, están borrachos, no saben ni lo que están hablando. Porque ese otro grupo que se burlaba no pudieron discernir la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, que en ese momento se derramó en el Pentecostés.
Y en el tiempo del fin van a haber hermanos que se van a burlar de nosotros cuando recibamos el Espíritu Santo. Y van a decir, no, están llenos de moscos, o eso es fanatismo, o cualquier otra cosa. Pero gracias a Dios que en el tiempo del fin el pueblo de Dios, los fieles hijos de Dios que reciban el Espíritu Santo, van a avanzar con poder y se van a mantener firmes hasta la venida de Cristo Jesús. Sigue diciendo, vamos a la otra cita. Elena G. de White a W. Prescott, carta 46, 5 de septiembre de 1893. Miren lo que ella dice. Si se hubiera apreciado como era debido la manifestación del Espíritu Santo, habría cumplido para el receptor aquello que Dios había dispuesto. Una buena obra en el perfeccionamiento del carácter a semejanza del de Cristo. Si se hubiera recibido esa manifestación del Espíritu Santo, ¿qué obra hubiese hecho? Perfeccionamiento del carácter a semejanza del de Cristo. Cuando Cristo venga a la tierra, según Juan 4, dice que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa esa expresión, os tomaré a mí mismo? De que ese pueblo que Él viene a buscar es un pueblo con el carácter a semejanza del de Él. Y cuando Cristo vea a su pueblo que Él venga a buscar, Él va a ver en nosotros, su carácter en nosotros. Por eso es que Él dice, os tomaré a mí mismo. Porque Él va a ver un pueblo con ese carácter santo que Él tiene. Dice, pero hubo una falta de ¿qué? ¿Qué hubo? Aparte de mundanalidad, aparte de incredulidad, por parte de aquellos que contrarrestaron la obra del derramamiento del Espíritu Santo y de los movimientos de reavivamiento. ¿Qué hubo por parte de esas personas? Falta de consagración a Dios. Una falta de abnegación y de humillación. Y mediante una aplicación incorrecta y una malversación se ha producido duda e incredulidad. Lo mismo que les estaba diciendo hace un momento, eso que ella dice, y una aplicación incorrecta y una malversación se ha producido duda e incredulidad, era la gente que decían que en esos movimientos eso era fanatismo, eso era incitación. Hasta el punto tal que mira lo que sigue diciendo, se llega inconcluso a cuestionar, se llega incluso a cuestionar si la obra es de Dios o si es una oleada de fanatismo y Satanás está exultante. Fíjate que se llegó a dudar. ¿Por qué? Porque como decían, ese fanatismo, eso es excitación. O sea, una aplicación incorrecta y una malversación se ha producido. ¿De qué? De que se llegó a la duda, a la incredulidad, hasta el punto tal de cuestionar si realmente ese era el mover del Espíritu Santo. Saben que esta palabra me resultó muy interesante, exultante, porque si esa palabra exultante nunca la había visto. Y la palabra exultante significa que muestra gran alegría o satisfacción. Significa que a través de una aplicación incorrecta y una malversación, aplicando una incorrecta comprensión de los movimientos del Espíritu Santo y una malversación que produjo duda e incredulidad y se llega inconcluso a cuestionar si la obra era de Dios realmente o si es una oleada de fanatismo. Y Satanás está exultante. Cuando yo busqué esa palabra exultante, significaba que Satanás estaba alegre, estaba feliz. ¿Por qué Satanás estaba alegre y feliz, mi hermano Joséito? Porque precisamente había logrado lo que él quería, de que se dudara de esos movimientos, para sofocar ese reavivamiento y detener las bendiciones que Dios estaba derramando sobre su pueblo. Tengo dos citas más. Una más, perdón. Y esto es un consejo de la mensajera del Señor. Elena G. de White, Address to the Church Conclude, o sea, dirigiéndose a la iglesia
concluida pudiera ser, ¿no? O a una iglesia concluida. A la iglesia concluida. Review and Error, 18 de abril de 1893. Hablando de todo eso, lo que pasó, donde Satanás estaba contrarrestando y al final se logró contrarrestar este movimiento, se logró detener el derramamiento de la lluvia tardía y el Espíritu Santo se volvió a retirar de nuevo y esas bendiciones cesaron de derramarse sobre el pueblo de Dios. Miren el consejo que ella nos da. Teniendo ante nosotros la historia de los hijos de Israel, ¿se acuerdan el versículo que leímos 1 Corintios 10:11 al principio? Teniendo ante nosotros la historia de los hijos de Israel, prestémosle oído y que no se nos encuentre. Y que no se nos encuentre ¿cómo? Cometiendo los mismos pecados, siguiendo en el mismo curso de incredulidad y rebelión. Fíjense que la hermana White, hablando de 1 Corintios 10:11, que nosotros lo leímos al principio, 1 Corintios 10:11, que dice así el versículo, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ella está diciendo, tengan cuidado. O sea, desde Australia, la mensajera del Señor estaba escribiendo para los Estados Unidos cantidad de cartas, advirtiendo. Porque ella misma vio que había un sector de la iglesia que estaba luchando contra el Espíritu Santo, estaba luchando contra el mensaje, estaba luchando para contrarrestar la obra que Dios quería hacer dentro de su pueblo. Y entonces ahora dice, prestémosle oído, prestémosle atención a la historia de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que no se nos encuentre cometiendo los mismos pecados. Por eso fue que dije al principio, cuán importante, mis queridos hermanos, es la historia. No podemos olvidarla, porque podemos encontrarnos cometiendo los mismos pecados, siguiendo en el mismo curso de incredulidad y rebelión. Y queridos hermanos, estos mensajes hoy no se los dan a conocer al pueblo de Dios, no se los dan a conocer en las iglesias. Como que la historia la han querido enterrar para que no se sepa esta historia. Pero hay que desempolvarla, hay que desenterrarla para poder conocer, entender y no caer en los mismos errores de incredulidad, rebelión y pecado. Porque puede ser que usted, creyendo que va camino al reino de los cielos, puede ser que al final de ese camino, en vez de usted encontrarse con la puerta para entrar al reino de los cielos, se encuentre con la puerta para entrar al infierno. Entiendan bien la buena palabra que estoy diciendo. Cuando digo infierno, estoy hablando de que puede ser que la puerta que usted se encuentre creyendo que va para el reino de los cielos sea la puerta que usted se encuentre de la perdición. Porque creyó que estaba caminando en los pasos correctos. ¿Te das cuenta ahora por qué en estos tiempos Dios vio la necesidad de levantar la iglesia adventista libre? De hecho, en esta semana hubo una hermana que a mí me llamó siguiendo estos temas que he estado predicando. Dice, pastor, en los años que llevo en la iglesia, primera vez que escucho lo que usted está predicando. Toda esta historia que usted está desenterrando, primera vez, me ha resultado sumamente muy interesante. Porque en la iglesia adventista, en la otra conferencia, usted nunca va a escuchar nada de estos mensajes y de esta historia que estamos sacando a la luz.
Y vuelvo y repito, mi intención no es destacar los errores o cuán malos fueron los líderes de aquella época. Mi intención es que nosotros no caigamos en esos errores, porque como hijos de Dios, que estamos cerca del tiempo del fin, a un paso de la eternidad, mis queridos hermanos, ahora más que nunca nosotros debemos de afianzarnos en Cristo Jesús para no caer de nuevo en esos errores que hoy la historia nos está demostrando. Es muy importante, mis queridos hermanos, muy importante que nosotros le prestemos atención a la historia, pero que también estudiemos la palabra de Dios. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él sabe que un alma que descuida la oración y el estudio de la palabra de Dios es un alma que es vencida por él. Es un alma que es vencida por él. Y hoy yo le doy gracias a Dios por pertenecer al movimiento de Iglesias Adventistas Libres, porque estamos llevando este mensaje que no se está predicando. Y que de la única manera en que este mensaje se predica es fuera de las filas regulares. A través de los ministerios de sostén propio y a través de la Iglesia Adventista Libre estamos llevando este mensaje importantísimo. Que hoy por hoy, hoy en día, la otra conferencia, aún todavía sigue resistiéndose al mensaje de la justificación por la fe. Siguen resistiéndose a aceptar el mensaje de la justificación por la fe, pero siguen persiguiendo a aquellos que predican el mensaje de la justificación por la fe, porque no quieren saber nada de este mensaje que predicaron Jones y Waggoner en 1888, y que Dios puso el sello a ese mensaje con el espíritu de profecía, diciendo: este mensaje es traído del Señor, viene del Señor. Este es el comienzo del fuerte pregón. Este es el comienzo del alumbramiento de la tierra de ese cuarto ángel de Apocalipsis 18. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y que nosotros, como hijos de Dios, podamos entender, mis queridos hermanos, la importancia de este gran mensaje, del mensaje de la justificación por la fe, de entender que el Espíritu Santo se derramó, pero esas bendiciones se retiraron, se pararon de seguir recibiendo dentro del pueblo, porque la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, la duda, el descreimiento y la murmuración contra los mensajeros que estaban llevando este mensaje hizo de que Dios se entristeciera, como vimos en la cita anterior. ¿Y Satanás cómo estaba? Alegre. Se anotó un triunfo más. Satanás. Pero gracias le doy al Señor, porque aún todavía hay un pueblo fiel que se mantiene firme en el Señor, un pueblo que va a recibir la lluvia tardía, un pueblo que no va a cesar de predicar el Evangelio cuando reciba este poder, hasta que ya el Evangelio sea terminado y predicado sobre este mundo. Y venga entonces el tiempo de angustia y el tiempo en que Cristo ya venga a buscar a su pueblo, cuando se derrame la séptima plaga. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Que pasen un feliz y bendecido sábado. Vamos ahora todos puestos de pie a cantar el himno final.